Saludos mis hermanos, buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes una vez más el día de hoy, en nuestro segundo domingo de septiembre, ya muy cercano al puente Independencia Reyes, que ya entrando Independencia Reyes, claro que sí, porque ya entrando Independencia ya sentimos que es Navidad. Y le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Y pues como ya lo dijeron, estamos hablando acerca del tema del deleite. La semana pasada hablábamos acerca de día y de noche. ¿Y por qué debemos de adorar al Señor? Y hablábamos que de día y de noche el Señor nos cuida. De día y de noche yo debería de gastar mi tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios. Y de día y de noche debo de meditar y debo de obedecer, debo de reflexionar, de cumplir con lo que el Señor nos pide. Me deleito en su palabra y como lo anticipé el domingo pasado, hoy el mensaje de esta mañana se llama "Y mi palabra es la ley". Y nos hace referencia a una canción muy conocida, muy popular, que lleva esta canción, esta frase dentro de la canción, y mi palabra es la ley, y ahí el cantante empieza a decir otras cosas, pero me gusta la frase de "y mi palabra es la ley". Vamos a leer, mis hermanos, el día de hoy, en este Salmo 119, versículo 77, Salmo 119, versículo 77. Dice así la palabra del Señor: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Voy a volverlo a leer, el Salmo 119, versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vamos a hacer una oración para dedicar ese tiempo al Señor y que el Señor hable a nuestros corazones. Señor, reconocemos tu autoridad en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú viniste a este mundo para darnos salvación, para darnos libertad de pecados, que siendo no merecedores de nada, Señor, tú nos has dado todo, nos has dado vida eterna, nos has dado salvación y nos has llamado ser tus hijos. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos aprender de ella, podemos aprender, Señor, sobre cómo eres y lo que nosotros, Señor, debemos también ser para ti, Señor. Te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que cada uno de nosotros, Señor, se pueda llevar algo en su mente, en su corazón, que lo podamos poner en práctica. Y, Señor, te pido que también me ayudes a mí para poder comunicar lo que tengo que decir. Y te pido, Señor, que tú seas en este tiempo de poder meditar tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las frases que más nos marca como hijos es: porque lo digo yo, porque soy tu madre. Y al decir porque lo digo yo, porque soy tu madre, pues va en contra de las leyes de la física, de la química, de la gravedad, de la lógica, de la biología, contra cualquier ley que pueda existir. La frase porque lo digo yo, que soy tu madre, se descarta. Se descarta la física, se descarta la gravedad y cosas así como nos dicen, así como que cállate y contéstame. O sea, cosas ilógicas. Pero más allá de eso, pues lo que realmente intentan decir las mamás, los papás, ¿verdad? Pero es más común en las mamás escucharlo decir. Es para corregir
educar o para que haya una advertencia. Entonces, cuando escuchamos las frases así de porque lo digo yo, porque soy tu madre, realmente es otra la intención, pero va disfrazado de mucha autoridad. Y sea lo que sea, se hace, ¿verdad? Aquí uno de los significados de esta frase realmente es que lo que dicen los padres, así debe de ser y no se cuestiona. Algunos dicen que pues primero se obedece y después se cuestiona. Pero cuando dice una mamá, lo digo yo porque soy tu madre, lo que realmente quiere decir es obedece, no cuestiones, haz caso. Suena raro, suena difícil, cuando uno es hijo y está ahí en el momento, pues como que no se escucha muy bien, ¿verdad? Pero también hay otras frases como que en esta casa se hace así, ponen las cosas así, se colocan los platos así. Sí, a lo mejor en otra casa es diferente, pero al menos en esta casa se coloca así. O también dicen eso, ahora una frase de los papás dicen que mientras vivas bajo mi techo, se hace de esta forma. Y entonces uno como hijo, pues tiene que hacerlo. Y una de mis favoritas, a mí no me importan los demás, me importas tú. Pero es que todos los otros niñitos reprobaron. Sí, pero los demás no me importan, me importas tú. Realmente lo que están dando a entender es que dentro de cada hogar los padres ponen sus reglas, ponen sus leyes, ponen las normas de convivencia, ponen esas normas de corrección, de educación, de advertencia que los hijos debemos de aprender. Al final, o no al final, a la mitad del camino nos damos cuenta que pues, cuánta razón tenían. A lo mejor no lo expresaron de la mejor forma, pero estaban en lo cierto. Pero en el momento de ser niño, de ser adolescente, de la etapa rebelde, pues uno no entiende, ¿verdad? Lo que realmente quiere decir. Pero al final, ¿qué razón tienen? ¿Qué razón tenían? Por eso hacen así. Yo me acuerdo que, y ya lo conté hace poquito, mi papá me enseñó a que los dulces no se muerden, se chupan. Y hace poquito lo vi que lo masticaba el chocolate con ganas. Digo, ¿por qué lo muerdes? Si tú me dijiste que no. Sí, pero eso era chiquito para que te cuidáramos los dientes. Tenía razón, ¿verdad? No estoy chimuelo. Antier estábamos viendo una película que nos gusta mucho que se llama Ratatouille. Y en esa película aparece que van a hacer una receta con vísceras. ¿De qué? ¿De res? Y dicen, pero pues si así lo hizo el que escribió la receta, que es aquí el chef Gusteau, pues ni modo, así hay que hacerla. Aunque sean vísceras, aunque no tiene sentido, se hace. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos leyendo ahorita el Salmo 119, 77, y dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y el título del mensaje de hoy se llama Y mi palabra es la ley, porque pienso que Dios a lo largo de la historia ha dicho muchas palabras que están escritas desde Génesis, en Levítico, en Éxodo, en toda la parte del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habla, pero cada vez que el Señor habla, que Dios habla, su palabra se ha convertido en una ley. La ley, lo voy a decir de otra forma, la ley es como un conjunto de dichos de Dios. La ley, porque aquí dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. O sea que la ley
Tu ley es mi delicia, es como ese conjunto de normas, de reglas, de advertencias que Dios pone, ¿verdad? Para que uno pueda obedecerlas. Y dice aquí, para que vengan a mí tus misericordias. Entonces, la ley es como un conjunto de dichos de Dios. Así que aquí yo puedo entender que, como mi primer punto es, la palabra de Dios debe de ser mi delicia. Porque en tu ley es mi delicia. En los dichos, en las palabras que tú dices, está mi delicia, está mi alegría. Entonces, este primer punto es, la palabra de Dios debe ser mi delicia. Ese conjunto de palabras que Dios ha dicho a lo largo de la historia, de ahí debe de estar mi delicia. Y hace unas semanas yo estaba escuchando, leyendo el libro de Josué. Y me gustaría que fuéramos ahí. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículos 2 y 3. Josué capítulo 5, versículos 2 y 3, y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y cuando yo estoy leyendo esto y estoy estudiando este versículo, yo me hago la pregunta. Y entonces, ¿por qué Dios? Es un dicho que es algo que Dios está diciendo y dice que preparen cuchillos y que vuelva a circuncidar. Digo, pero si la palabra de Dios es mi delicia, y aquí dijimos que el conjunto de dichos o de palabras de Dios van formando la ley, y entonces si Dios aquí le pide a Josué que se circunciden, pues no es así como algo que muy delicioso. Más bien van a sufrir. Porque Dios me manda a Josué a que el pueblo sufra con algo así. Pues no que era para que yo viva, acabamos de leer en el 119:77, para que viva en su ley. Suena como que un poco contradictorio. Porque aquí está Dios diciendo que preparen cuchillos y que se circunciden. Me hizo pensar que cuántas veces leemos cosas en la palabra, pero como que no se escuchan bien, como que se escucha un poco doloroso, como que no es mucha delicia leer esa parte. Bueno, me gustaría que fuéramos ahora a Génesis 17. Ahorita vamos a regresar aquí con Josué, pero vamos a dar un paseo por Génesis 17. Versículo del 9 al 10. Génesis 17, 9 y 10. Y otra vez dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y me sigo preguntando,
¿por qué Dios me manda a sufrir? Algo doloroso, algo que puede, yo pienso que es momentáneo, pero duele, no es algo delicioso, no es algo que todos quisiéramos pasar por ahí. Pero recordemos que la circuncisión fue establecida como una señal del pacto entre Dios y Abraham. Y tiene el propósito de marcar en ese tiempo, en ese momento, al individuo e identificarlo como parte del pueblo de Dios. O sea que tenía una razón de ser y tenía un propósito y tenía como un premio para aquellas personas que pertenecían a ese lugar y era esa marca. Vamos otra vez de regreso a donde estábamos con Josué, en el capítulo 5, y leímos el versículo 2, ahora voy a leer unos versículos más. Dice, leímos el 3, y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. O sea que la ley, las palabras que Dios dijo, como cuando nuestros padres dicen, lo digo yo porque soy tu madre, o las reglas se hacen así porque yo digo, de igual forma Dios establece sus reglas, sus normas, y aquí Josué obedece y hace lo que Dios le pide. Versículo 4, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, pues no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Así que aquí vemos una explicación muy grande del propósito del cual el pueblo de Israel en ese momento era obedecer y poder hacer esta marca en los hombres como señal de que pertenecen al pueblo de Dios. Así que dice aquí, vamos a seguir leyendo en el versículo 9, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Así que mi segundo punto es que la palabra de Dios me libera. Tal vez suena difícil, pero sí hay una delicia, sí hay un disfrutar, algo delicioso. ¿Por qué? Porque Dios me libera. Cumplo, estoy haciendo lo que Dios me pide y aquí dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Así que cuando yo me deleito, cuando yo disfruto de los dichos que dice Dios, de esa ley, como decía el primer punto, la palabra de Dios debe ser mi delicia, debo de disfrutarla. Pero si en alguna ocasión Dios nos pide hacer algo que suena difícil, complicado, no, mi punto 2 sería, la palabra de Dios me libera. La palabra de Dios me libera. En este caso, la voz de Dios, las palabras eran audibles, pero hoy contamos ya con la palabra de Dios.
Así que ha quitado el oprobio, ha quitado algo. Ahora, también otro propósito, ese era el propósito por fuera, de que se quitaba eso y entonces era una marca para distinguir a pueblo que son parte de Dios. Pero un propósito interno es alejarse de aquellas cosas, de aquellas obras de la carne. Eso es como una circuncisión del corazón. Y cómo a veces nos cuesta trabajo alejarnos de las obras de la carne. Es muy difícil. Por eso es que le pedimos ayuda a Dios, para que Él nos ayude. Así que, cuando el pueblo de Israel hacía la circuncisión, se quitaba ese pedacito de carne, era otra señal de que cortaba cualquier relación de esclavitud egipcia. Y al estar leyendo eso, también durante la semana, leí un versículo muy similar en Isaías 31. Isaías, capítulo 31, versículo 1. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Así que siempre, así como nosotros o muchos mexicanos consideran el sueño americano, yéndose a Estados Unidos ya como sea, pero llegar al gran sueño americano, en aquel tiempo era el sueño egipcio. Y era el poder estar en Egipto y sentirse seguros, sentirse protegidos. Lo triste del caso es que dice, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos más? Ay, el gobierno, ay, ese lugar me da mucha seguridad, me hace sentir mucha paz. Y no miramos al Santo de Israel. Así que cuando están haciendo esta señal, y regreso otra vez a Josué, versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Así que a veces confiamos más en cualquier otra cosa, menos en el Señor. Y aquí era una muestra de que el pueblo de Israel con esta marca también era una muestra de que no iban a confiar más en Egipto, no iban a confiar más en ese ejército, sino que ahora iban a confiar y a depender totalmente de Dios, porque ellos pertenecen ahora al pueblo de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y de una vez podemos leer el 11. Y el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Así que este tercer punto es la palabra de Dios, es fiel. La palabra de Dios es fiel. Así que después de que pasaron este tiempo de circuncisión, son marcados porque ahora pertenecen al pueblo de Dios, descansan un tiempo para reponerse y entonces celebran la Pascua, recordando que heredarían la tierra prometida.
El Señor es fiel. Su palabra es fiel, no cambia. La palabra de Dios nos libera. La palabra del Señor nos ayuda. Y al principio sonó un poco difícil, sonó duro, pero el Señor tiene su propósito y tiene su razón de ser. Así que la palabra de Dios es fiel. Ahora la pregunta del millón. ¿Y yo qué voy a hacer hoy o mañana? ¿Me voy a circuncidar? No. Nosotros hemos aceptado al Señor Jesús. Nosotros hemos aceptado su sacrificio. Y con eso es suficiente. Pero eso sí, cuando yo leo su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y lo veíamos con nuestra hermana Clarita, es un espejo en donde muestra, ¿verdad? Muestra nuestros errores, muestra aquello que nos hace falta con la ayuda de Dios cambiar. Así que vamos a regresar otra vez al Salmo 119, versículo 77. Dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Si yo cumplo como lo hizo en este preciso momento el pueblo de Israel, obedecer eso que Dios le pidió al pueblo en ese momento, tuvo misericordia. Y aunque el dolor fue momentáneo por unos días, ellos vivieron en plenitud. Y entonces yo puedo decir que en la ley del Señor está la delicia. Así que podemos leer muchos pasajes en la Biblia. Podemos leer Juan, podemos leer Mateo, podemos leer las cartas de Pablo, podemos leer la creación y podemos leer el Pentateuco, podemos leer todo lo que tengamos en este libro. Pero si usted y yo nos comprometemos con el Señor, no con la iglesia, no con el pastor, con el Señor, Señor, tu ley es mi delicia. Me voy a encontrar con cosas que no me van a gustar. Me voy a encontrar con cosas que no van a ser tan deliciosas momentáneamente. Pero recibiremos misericordia para que vivamos, para que tengamos vida eterna. Así que en esta semana, mis hermanos, lean la palabra del Señor. Deleitémonos en su palabra. Ya está escrita, también en internet hay los libros que ya están, alguien ya los leyó para que los escuchemos. A mí me gusta ir escuchando y ir guiando viendo la lectura para poder, a ver si puedo entender un poquito más. Y si nos encontramos con algo que esté difícil, que diga, no, la verdad es que esta parte no me gusta. Pidamos la ayuda al Señor para poder obedecer. Y como les decía, la palabra de Dios es fiel. ¿Ustedes creen que si cumplimos la palabra del Señor, si cumplimos no vamos a tener misericordia y no vamos a tener vida? La palabra del Señor es fiel y cumple. Así que en esta semana, y preguntaremos la próxima semana, a ver qué tal nos fue. Si pudimos leer algo, aprender algo en los estudios, algo que hayamos leído y que nos haya costado trabajo.
y que digamos, no, esta parte de Dios como que no está tan delicioso, pero es momentáneo para que tengamos vida eterna. Así que, por último, la palabra de Dios debe de ser mi delicia. 2, la palabra de Dios me libera y la palabra de Dios es fiel y cumple. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración y con esto hemos terminado el día de hoy. El mensaje de la próxima semana se va a llamar "No estás deprimido, estás distraído", haciendo referencia a una frase de un señor que se llama Facundo Cabral. No vamos a hablar de eso, pero la frase me gusta mucho, que dice: no estás deprimido, estás distraído, hablando acerca del deleite en la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, ¿cuánto podemos aprender de tu palabra? ¿Cuánto podemos, Señor, deleitarnos? Y sabemos que la ley está escrita para nuestro bien. Señor, que tú nos pides y tú nos has dicho tantas cosas en tu palabra, pero es por nuestro bien, es para que aprendamos, Señor. Señor, también tú buscas un bien para cada uno de nosotros y nosotros queremos obedecerte, Señor. Pero en ocasiones hay mandatos que se escuchan difícil. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros. Sabemos que tal vez de momento es difícil, es complicado, pero dice aquí en tu palabra que en tu palabra, que el que cumple tu palabra, Señor, puede encontrar misericordia, vida eterna. Señor, ayúdanos para meditar en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón sea íntegro ante ti. Ayúdanos, Señor, para que todos los días podamos buscar tu rostro. Y si en la semana estudiamos, aprendemos algo que suena difícil, Señor, ayúdanos a cumplir, ayúdanos, Señor, a aprender a deleitarnos en tu palabra. Será difícil por un momento, pero tus misericordias siempre nos acompañan. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que todos los días podamos seguir deleitándonos en tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.